Bueno, con los que estamos y con los que estén por acá, vamos a empezar a hablar de diferentes razones de por qué nuestros hijos no quieren ir a la universidad. Pero antes voy a aprovechar para presentarme, para las personas que no me conocen, para las personas que no han estado en el mundo de una vida para ser tú. Mi nombre es Juliana Tavares, soy consultora de negocios. Por más de 15 años he estado apoyando a negocios a mejorar sus procesos, sus controles internos, sus riesgos en diferentes tipos de organizaciones. Después de más o menos 10 años de trabajar para una compañía me di cuenta que no era lo que quería y en el 2018 decidí el salto al vacío y empezar mi vida desde cero a mis 37 años, 38 años. Digamos que en el momento en el que decidí volver a empezar mi vida, en el 2018, me di cuenta que había muchísimos factores por los que quería volver a iniciar. Y dentro de mi proceso, lo principal fue entender por qué había elegido lo que estudié en mi carrera, por qué me había quedado tanto tiempo trabajando en un trabajo que nunca me llenó y me hizo sentir feliz y completa. Y durante ese proceso escribí un libro para ayudar a las personas a hacer ese cambio de carrera y esa transición. Y después de escribir el libro, Una vida para ser tú, en el 2018, muchas personas se me han acercado a hablar de la carrera de sus hijos y de los problemas que han tenido para poder identificar qué es lo que quieren hacer, hacia dónde quieren ir, qué carrera quieren elegir. Entonces, hoy vamos a hablar de diferentes razones por las que están teniendo ese conflicto, entender que los padres de familia no son culpables, son más bien responsables y que su guía y su entendimiento es fundamental para el proceso. Y también que debemos abrir un poco la mente y darnos cuenta de que no solamente hay una forma de hacerlo, no necesariamente la única forma de poder ser alguien en la vida, como decimos en Latinoamérica, y poder ser exitoso es por medio de tener un diploma, y mucho menos en el mundo de hoy, y mucho menos después de lo que ha pasado durante el año pasado. Así que vamos a hablar de ese tema. No es un tema nuevo, realmente no es nuevo que las personas no quieran ir a la universidad. Creo que fue un tema que nuestros padres y nuestros abuelos, esa generación también tuvo que lidiar con. Realmente creo que fueron nuestros abuelos hace más o menos 40 años que les tocó fuertemente luchar para, digamos, convencer a sus hijos de ir a la universidad. Y hoy también está pasando lo mismo. Hoy está pasando que hay incertidumbre y que la juventud no quiere ir a la universidad o, más que eso, tiene dudas qué es lo que quiere hacer. Y voy a explicarles las razones con diferentes aspectos para que ustedes elijan cuál es el aspecto que más creen que resuena en su situación. Es posible que sea uno, es posible que sean todos. Y al final vamos a hablar de nuevas mentalidades, nuevas actitudes que tenemos que tener como padres. Y digo tenemos, porque aunque no soy madre, tenemos una responsabilidad súper importante con la generación que viene. ¿Okay? Así que vamos a empezar con el aspecto cultural. ¿Okay? El aspecto cultural, y sobre todo en Latinoamérica, es que la única forma de poder ser exitoso y ser alguien en la vida es teniendo un diploma. Y lo tenemos muy metido y tatuado en nuestra conciencia. Creemos que la única forma es tener un diploma y que lo más importante es la educación. Y realmente cuando miramos que las empresas empleadoras realmente lo que reciben es la hoja de vida y mirar qué carrera tiene y qué aptitudes tiene,
es cierto, pero es algo que está cambiando. Las empresas ahorita no están buscando un diploma, están buscando talento, actitudes y aptitudes. Empresas como Google, aunque suene muy futurista y muy alejado de nuestra realidad latinoamericana, ya se están dando cuenta que más que un diploma, lo importante es la persona per se y su talento innato. Y son temas que nosotros no hemos podido entender. Como sabemos, un diploma no hace un buen trabajador, un diploma no hace un buen profesional, un diploma hace simplemente conocimientos técnicos. Y es hora de que entendamos que hay otros aspectos superiores a trabajar con una empresa dentro de una corporación que también necesita nuestra civilización, como los trabajos operativos, las artes, las humanidades, la filosofía, y que hemos enterrado en una esquina como si no fueran importantes y no agregaran valor. Y también es algo que debemos también empezar a mirar, que hay otras oportunidades diferentes de ser médico, abogado o ingeniero, en la que el potencial de nuestros hijos puede realmente descubrirse y exceder las expectativas que tenemos. Hay otro que es importante, es que nuestras culturas también dependen mucho del que dirán. Entonces, como padres, nos avergonzamos mucho de que nuestros hijos estén perdidos, de que nuestros hijos no vayan a ser como los otros, de no tener un diploma. Y es también hora de eliminar esa presión, porque realmente no es más importante que la felicidad de nuestros hijos, independientemente de si los hijos de Cristina o Pepita son unos profesionales exitosos. Le estoy poniendo una presión adicional a mi hijo, porque quizá él no sea para la universidad. Ahorita más adelante vamos a intentar cerrar todo lo que les estoy diciendo en ejemplos y ideas prácticas. Lo otro es que dejamos muchos aspectos de nuestra educación como padres de familia a los colegios y a las universidades, cuando realmente ese conocimiento que reciben nuestros hijos ahí es limitado. Se encierran unos silos en unas materias que van cerrando las posibilidades en su mente. Como padres de familia, nuestra responsabilidad es decirles, mire, esto es el colegio, sí, pero el universo y el mundo tienen todas estas opciones. Especialmente en nuestras economías que están en vía de desarrollo, pareciera que las opciones son menos, pero poco a poco tenemos que darnos cuenta que ya no somos México, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Argentina, sino que ya somos el mundo. Es impresionante la cantidad de profesionales que viven en cierto lugar y trabajan para otras partes del mundo. Así que debemos empezar a tener esa idea global de que nuestra realidad no son las cuatro paredes en las que crecimos y que el mundo y el universo que tienen nuestros hijos en la mente es totalmente diferente al que nosotros tenemos. O sea, estamos realmente globalizados y nuestras oportunidades y nuestra imaginación es superior a lo que nos dice el ambiente y la calle y la ciudad en la que vivimos. Así que también es abrir esa puerta, esa posibilidad de explorar esta maravilla del Internet y acompañar a nuestros hijos en ese proceso. Adicionalmente, la educación dejó a un lado ciertas cosas que son fundamentales, que son los valores y la mentalidad. A la universidad y al colegio en general no le importa realmente desarrollar el mejor potencial de tu hijo. A ellos les interesa producir estudiantes y recibir dinero bajo un libreto muy cerrado. Estas son las materias, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que repetir y me tienes que demostrar esto, limitando otras posibilidades de la mente y de la capacidad innata de cada persona. Entonces también es nuestra responsabilidad como padres poder empezar a identificar cómo es que sacamos ese potencial innato, cómo es que identificamos eso que realmente les gusta, eso que realmente las apasiona, eso que los hace felices, porque es posible que eso que ellos están buscando, eso para lo que ellos quieren está y están acá, está muy por fuera de las 4 opciones de carrera y las 4 materias que les dieron en la universidad. La exploración es fundamental, ya sea por medio de hobbies o de experimentar con otros aspectos diferentes que tiene el universo y que necesita el universo.
Tengo acá las notas para no perder lo que quiero decir. Hay algo muy poderoso y es algo que lo hablamos, pero que no le tomamos la importancia que tiene y se llama la intuición. Es posible que esa intuición y ese rechazo y resistencia a buscar algo ya y a irse a la universidad a los 17, 18, 20 años sea algo que les está diciendo muy en el fondo de su corazón, esa intuición, y que realmente por ahí no es el mensaje, por ahí no es el futuro, ¿sí? Ese mensaje que están recibiendo del fondo de su ser y su verdadera esencia. Y que realmente necesitan esa exploración diferente. Lo sé porque fue mi caso. Yo quise ser perfecta, ir a la universidad antes que todo el mundo, graduarme con honores, etcétera, etcétera, buscar el trabajo en la multinacional. Pero siempre, en mis 20 años, desde que decidí mi carrera hasta que decidí que ya no quería más, nunca me sentí satisfecha y feliz con lo que elegí. Jamás. Siempre sentí que estaba forzando algo, buscando algo que tocaba, no decepcionar a mi familia, no decepcionar a la sociedad, no sentirme menos que los demás. Y lo que estaba haciendo era yo mismo pegándome la puñalada, forzándome a ser feliz en un lugar y haciendo algo que realmente no tenía ningún propósito ni ningún valor para mí. Así que es importantísimo empezar a conocerlos, a nuestros hijos, y que ellos aprendan a conocerse, porque nadie diferente a ellos debe decirle cuál debe ser su futuro. Son muy jóvenes y por eso mismo debemos ayudarlos. Además, porque después de 18 años, de 11 años de estar en un colegio, poco se habló de ese talento innato, poco se habló de ese propósito interior. Entonces ellos también están en un momento en el que desconocen realmente qué son, quiénes son y qué es lo que quieren. Bueno, la otra cosa importantísima es que la educación se quedó en el siglo pasado. Después de 1990, cuando llegó el Internet y cuando nacieron las personas que están buscando su futuro, teníamos unos métodos educativos, las universidades, los colegios, y muchas cosas siguieron iguales. El mismo método se siguió usando, sin considerar que el Internet nos está dando unas herramientas súper importantes, donde el conocimiento ya no es lo más importante porque todo está en Internet. El conocimiento no es lo más importante porque ya está todo en Internet. Lo más importante es la mentalidad, la actitud y la pasión que las personas tienen para hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, como tenemos unas universidades y unos colegios limitados en las posibilidades que están ofreciendo a nuestros estudiantes, nosotros como padres debemos ayudarles a ellos a encontrar qué es lo que realmente quieren y salirse de esas casillas en las que los limitaron y los siguen limitando el sistema educativo de hoy. También cuando llegó el Internet, lo que sucedió es que esa generación, esa nueva generación de nosotros, realmente se empezó a dar cuenta de las posibilidades que existen en el mundo. Como antes no teníamos el Internet, el acceso a lo que estaba viviendo el mundo era los 4 noticieros que había y las noticias internacionales por 5 minutos, porque así era, y lo que nos contaban los libros de historia. El mundo no existía más. Ahorita hay un volumen de información tan grande que nuestros jóvenes están dando cuenta que las oportunidades realmente son infinitas. Y por ridículo que suene, tienen en su mente, en su chip, que si hago un video viral en YouTube, puedo hacerme millonario de un día para otro. Y a pesar de que es ridículo, está también tatuado en su mente, está tatuado en su ideología, en sus programas. Entonces, ¿por qué voy a sacrificar mi vida en algo como la universidad, que para muchos es aburrido y tedioso? Ya les voy a explicar exactamente por qué. Porque voy a forzarme si también puedo hacer otras cosas. Y eso no significa que sea bueno o malo, eso significa
que están basando su vida en valores errados, porque estamos midiendo a las personas solamente en la cantidad de dinero que hacen y jamás empezamos a medir las personas en lo felices, completos que se sienten. Jamás explicamos sobre el propósito de vida. Las personas no saben cuál es su propósito y estamos buscando un futuro sin saber por qué ni para qué es que estamos viviendo. Y es ahí donde radica la esencia de nuestra selección de carrera. Sí, es importante la pasión, que nos guste hacerlo. Sí, es importante que sea algo que necesite el mundo. Pero lo más importante es que haya una razón fundamental superior a nuestra propia existencia, para que nos mantenga motivados siempre. Sin esa motivación y sin esa razón superior a tener una pensión y tener un empleo, es muy difícil que las personas puedan encontrar esa carrera, ese trabajo que los hace felices. Si no lo sabían, más o menos el 80% de las personas que trabajan son infelices en su trabajo y el otro 20% viven con exceso de estrés y ansiedad. ¿Por qué? Porque no tienen propósito y porque no están trabajando con pasión. A ver, no quiero como hablar más Bueno, hay algo que también es importantísimo y es que en las generaciones pasadas había una educación mucho más estricta. ¿En qué sentido? En que los padres tenían clarísimo que los hijos estaban en la casa por un tiempo determinado, se les pagaba su educación y se iban de la casa. Y hay cientos de historias de esas épocas de antes en las que el papá les decía, hasta aquí llegó, le pagué su carrera o le pagué su universidad, lo que fuera, y se fue. Y si no quiere estudiar, se fue también a trabajar y a buscar trabajo. Esa rudeza hacía realmente que las personas tuvieran necesidad de elegir y salir y correr y trabajar y producir, porque sabían que era en serio que su papá los iba a echar de la casa. Hoy eso no pasa. Los padres son mucho más comprensivos y ellos saben que mi papá no me va a echar de la casa, mi mamá me va a correr, porque me quieren tanto, estoy acá súper chévere, y eso hace que realmente se queden también más estancados. Y no se trata de empujarlos y volver a esa época, porque realmente cuando encuentran la verdadera motivación y realmente lo que quieren hacer, no tienen necesidad de forzarlos, no tienen necesidad de obligarlos a hacer eso. Lo otro es que también la vida no solamente les tocó muy sencilla porque los papás estaban intentando darles todo, porque así pensaban que iban a ser más felices. Entonces también su grado de paciencia y de entender las dificultades de la vida, esa capacidad de afrontar los problemas y la frustración es difícil, es cada vez más complicada. Entonces también pasa mucho que entran a la universidad y no era lo que esperaban, entonces empiezan a saltar o consiguen un trabajo y también empiezan a saltar porque no son capaces de entender la frustración, porque creen que esa pequeña frustración realmente es el fin de la vida. Y para eso también el autoconocimiento es súper importante, entender realmente quién y quiénes somos y qué somos para no dejarnos disminuir por las otras personas, por el empleador o por los profesores y por la universidad. Antes les dije que quería explicarles por qué el cerebro de nuestros jóvenes funciona diferente hoy y qué hace que les parezca tedioso ir a la universidad y todo lo que eso involucra. Y es que su estructura cerebral es totalmente diferente. Ellos llegaron al mundo con las pantallas, el internet y donde todo está aquí. Y ese exceso de estimulación cerebral. Y ese exceso de estimulación cerebral y esa virtualidad estructuró un cerebro totalmente diferente al que tenemos las personas que nacimos antes de la época del internet. ¿Y qué pasa con eso? Ellos crearon, lo que les decía, son personas más impacientes y también son personas que tienen como, no planifican porque todo tiene que ser para allá y lo quiero ya.
Entonces esa visión de que tengo que ir a la universidad 5 años, especializarme otros 5, mirar un empleo, se les vuelve tediosa. Y también el hecho de que estuvieron tanto tiempo al frente de una pantalla, más que jugando en la calle, hace que sean personas menos empáticas. Entonces, digamos que todo eso junto es como la cereza para la receta del desastre. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que tenemos jóvenes adictos al internet y a las redes sociales, y demasiado ansiosos y con muy poca resistencia a la frustración. Entonces, realmente no es solamente de encontrar la pasión y el propósito, sino también de aprender a desarrollar esas otras eh, actitudes y habilidades mentales que no tienen. Y el cerebro todavía aprende. El cerebro no es que simplemente en mi cerebro se estructuró los primeros 10 años de vida, que es fundamental, pero hoy, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, todavía se puede moldear el cerebro para aprender a ser más pacientes, para ser más calmados, para trabajar la frustración, para cambiar la mentalidad, para ser más racionales, para planear el futuro y no ser tan inmediatistas como tienden a ser estas nuevas generaciones. ¿Y qué hacer con toda esta información? ¿Sí? ¿Qué hacer con todas estas razones por las que mi hijo no quiere ir a la universidad? Ya sea o porque se siente frustrado, o ya sea porque la educación ya se volvió aburrida después de encontrar el internet, ya sea porque la educación es limitada, porque nada de lo que está ahí les gusta, ya sea porque creen que tienen que hacerlo fácil, etcétera, etcétera, ya sea porque su cerebro es diferente. Debemos encontrar como una solución, ¿cierto? Porque no queremos que pase el tiempo y que ellos se sigan de pronto sintiendo también frustrados y que sientan esa presión no solamente de sus padres, sino también la presión de la cultura y de la sociedad, y de tildarlos de perdedores, de perezosos. No, no es nada de eso, no son ni perdedores ni perezosos. Simplemente su estructura mental, sus pensamientos, sus ideas y la visión que tiene del mundo es muy diferente a lo que las oportunidades le están dando el mundo de hoy, a la limitación de las oportunidades que el mundo de hoy le está dando. Entonces lo que debemos hacer es expandir esas posibilidades y empezar a cambiar como padres esa mentalidad de que lo único posible es un cartón, porque hay muchas otras formas en las que yo puedo hacer que mi hijo sea feliz, que mi hijo sea exitoso, que mi hijo sea culto, a que mi hijo tenga relaciones en general, ¿ok? Y no se trata tampoco de echarnos la culpa como padres, a pesar de que cometimos errores, sabemos que todo el mundo hizo lo mejor que podía con las cartas que tenía. Simplemente también es la consecuencia de una cultura ignorante en temas mentales y en temas de realmente cómo funciona el cerebro y el desarrollo de las personas. Nos limitamos a que lo único que necesitamos es diplomas y que el gobierno genere empleo, cuando realmente eso es lo más precario, eso es casi como de la revolución industrial. Ahorita lo que necesitamos son creadores, son personas que diseñen el futuro, que creen nuevas cosas, que sean creativos. No necesitamos más personas de oficina y de corbata que vayan a hacer las mismas operaciones repetitivas de cada día. El mundo que se vino después del 2020 es totalmente diferente. Y por eso va a necesitar nuevas habilidades, y por eso va a necesitar nuevos métodos y nuevas maneras de hacer las cosas. Así que el hecho de que no seamos culpables porque hicimos lo mejor no significa que no tengamos responsabilidad. Sí tenemos responsabilidad tenemos que dejar esa actitud de responsabilidad suya. Usted verá lo que sea, lo que haga lo que se le dé la gana, porque no realmente es lo que necesitan las personas. Ellos necesitan este conocimiento de cómo encontrar su pasión, de cómo encontrar su propósito, de cómo desarrollar esas partes del cerebro que necesitan, porque el cerebro cambia constantemente, de cómo realmente sentirse motivados a hacer algo, a dejar un legado y a trabajar por algo que realmente les hace sentido, ¿ok? Y tampoco se trata de persuadirlos y de hacerles inception, como de convencerlos por los laditos y de filtrarles información. Ay, mira, esto tan interesante, porque también estamos forzándolos
a que hagan algo que ni siquiera de pronto hace parte de su esencia y de su personalidad. Entonces lo que vamos a hacer es que en unos 20 años, cuando tengan 40, nos van a estar tocando la puerta de la casa frustrados, desesperados, porque estuvieron 20 años haciendo algo que no querían en su vida por simplemente la presión social. Quizá antidepresivos o matrimonios fracasados, porque tendemos a meterle la culpa a las otras cosas y no podemos a veces reflexionar en que a veces las cosas más básicas y simples son las causas y los detonadores de los otros problemas. Y tampoco es sobre, ¿cómo se llama lo que les hacen en orientación profesional? Que es en el colegio que con un examen los profesores y los psicólogos del colegio le dicen, ah, sí, usted es bueno para matemáticas, estudia ingeniería. Ah, si usted es bueno para escribir en español, estudie literatura. No, o sea, ¿por qué? Porque ese sistema de evaluación de psicología es igual de limitado que el sistema educativo. Así que nadie, ni nosotros como padres, ni el colegio debe decirle a ellos qué es lo que quieren. Ellos, desde su autoconocimiento, son los que deben descubrir qué es lo que quieren hacer. Y de pronto también tenemos que aprender a ser pacientes, porque esa búsqueda se puede demorar un poquito, y es mejor que se demore un poquito más al inicio, pero que se haga concienzudamente, a que se haga las carreras y pase la historia que ya les conté. ¿Okay? No hay necesidad de correr, no hay necesidad, no, esto no es una carrera en contra de quién se gradúa primero, quién tiene trabajo primero, no es una carrera contra el tiempo, es una decisión de vida sobre lo que ellos van a estar haciendo por el resto de sus días y los que van a estar haciendo la mayoría del tiempo de su vida. Tienen que amarlo, tienen que sentir pasión por ellos y tienen que estar alineado con lo que ellos sienten que es su propósito de vida, porque están acá. ¿Y por qué va a tomar tiempo? Porque perdieron 11 años en el colegio que no les ayudó a definir eso. Así que es como si estuviéramos volviendo desde cero a entender que hay en esa mente, en esa alma, ese diamante en bruto y que debemos realmente potencializar. Y como ya les dije, es el autoconocimiento, el eliminar esas capas de pensamientos y programas que no son de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces creemos que como nos dijeron que así era, creemos que es un pensamiento, una idea mía. Pero realmente simplemente es una idea de mi papá, de mi mamá, de la cultura, de la profesora, pero no tiene nada que ver conmigo. Entonces, poco a poco, se tienen que empezar a identificar ellos mismos, claramente con un guía, con un coach, cuáles son esos pensamientos, esos miedos que no pertenecen a ellos, para empezar poco a poco a ver realmente ellos qué es lo que quieren, cuáles son esos pensamientos originales que los hacen auténticos, que los hacen ellos mismos y donde realmente reside lo que su propósito y su pasión es. ¿Ok? Yo llamo a este proceso el método Matrioska, que es poco a poco mirar cuáles son esas capas de pensamientos, de miedos, de valores, de ideas sobre el éxito, sobre el futuro, que realmente pertenecen a ellos, para poder identificar quién y qué son realmente, identificar sus propósitos y sus pasiones, y desde ahí construir su vida, ya sea por medio de la selección de una carrera o de otras cosas, ¿ok? Y simplemente les voy a dar acá ideas de también que pueden considerar en el futuro. Uno es, venga, realmente ayudémosle a elegir una carrera, porque ir a la universidad es interesante y la universidad abre puertas y realmente, ¿por qué no? Si realmente es algo que realmente les apasiona. Sin embargo, es importante saber que es posible que antes de la selección de carrera existan otros pasos. Entonces, si estamos dispuestos a invertir dinero en la educación de ellos, es importante que también pensemos en otros métodos para que ellos vayan encontrando lo que quieran. Yo tengo uno que es realmente un viaje al exterior, ojalá para aprender otro idioma. Eso suena muy imposible, muy caro, muy costoso, muy salido de los cabales para algunos, pero realmente no lo es. Es posible, hay facilidades, el mundo se achiquitó
después de 1990, ya no es excesivamente caro ir a otra parte, ya no es imposible trabajar en otro lugar, el mundo ha cambiado muchísimo. Y no es un regalo ir a otro lugar a trabajar, a aprender otro idioma, no es, ay, mira, lo premiaron, no quiere ir a la universidad y lo premiaron con un viaje. Realmente pocas cosas expanden tanto la mente, la conciencia, la cultura de una persona, la madurez de una persona que yéndose de su casa. Eso le ayuda a descubrir demasiadas cosas que desconocía de sí mismo, a encontrar nuevos talentos, a encontrar nuevas pasiones, a explorar el universo y realmente encontrarse con su verdadero potencial. Así que es una posibilidad que no pueden dejar en saco roto, por decirlo así. Lo otro que yo también sugiero mucho es realmente identificarse el talento. Y si el talento está claro, si el talento tiene que ver con la cocina, y si el talento tiene que ver con la pintura, si el talento tiene que ver con videos, con otras cosas que no parecen como normal, la música, es realmente explotar, literalmente explotar ese talento. ¿Okay? Buscar a alguien que le haga coach técnico sobre su pasión y de pronto un coach que les ayude a emprender. Sí, realmente en vez de invertir todo el dinero que van a invertir, y yo sé que esta idea suena muy loca, pero cuando uno lo consulta con la almohada no es tan loca. Si los padres cogieran la responsabilidad de invertir lo que esperan invertir en la universidad, invertirlo en el talento innato, es posible que ese estudiante, ese joven esté generando dinero mucho antes que el resto de las personas que creen que quieren, necesitan un diploma para ser alguien en la vida. Entonces, piensen en ese talento, piensen en esa pasión y consideren emprender por ahí, consideren explotar ese talento, porque puede ser un paso agigantado para que dos cosas se unan, la pasión y el propósito que tiene esa persona, ese joven. Así que no lo echen en saco roto. Podemos ser emprendedores desde ya, podemos ser emprendedores a los 20 años con el maravilloso talento que hay. Y de pronto, en vez de estar gastando dinero en una educación que no va a ser valorada por sus hijos. Lo otro es que también ofrecerles a ellos la posibilidad de algo más simple, más sencillo, más de humanidades, más artístico, antes de tomar la decisión de una carrera más seria. Filosofía, sociología, psicología, algo que sea de pronto que les ayude a entender su mente, artes que les ayude a explorar ciertas partes del cerebro que no les ayudaron en la universidad porque nos enseñaron solamente matemáticas y química y sociales, pero hay muchos otros aspectos del ser humano que de pronto están limitados y que no se ha explorado suficiente. Entonces también abrir la posibilidad de 6 meses estudiando algo diferente y no poner la presión del tiempo, porque el que quiere correr mucho y el que termina cansado y termina haciendo algo a la carrera que no hace parte de lo realmente quiere. Y lo otro que también es súper importante es no cortarle las alas, jamás cortarle las alas. Todo es posible, absolutamente todo es posible. Yo me di cuenta que todo era posible cuando salí del país, por eso les digo lo valioso que es estar en otro país. Y es porque te das cuenta de que esas cuatro paredes en las que crecimos y ese mundo limitado en el que de pronto crecimos no nos hizo ver todas las posibilidades que hay. Yo realmente quería irme por las ciencias y por la astronomía cuando estaba más joven, pero yo pensaba que era algo ficticio, que mi única, y si estudiaba física, lo único que iba a hacer era terminar siendo profesora del colegio. Porque los únicos físicos que yo conocía eran los profesores de colegio. Sin embargo, yo sé que si me hubiera puesto la meta desde joven, con alguien que no me hubiera cortado las alas, decir, ay, no, eso es ridículo, ¿cómo se te ocurre pensar en eso? Yo hoy estaría trabajando en la NASA, lo tengo clarísimo. Por eso, no les corten las alas. Por ridículo que a ustedes les parezcan las ideas, entiendan, ellos tienen un mundo, una información, un universo diferente. Y hoy, más que nunca, todo es posible. Y hoy, más que nunca, debemos dejar de depender
de instituciones y del gobierno para poder lograr lo que queremos. El gobierno a mí nunca me ha dado nada y de pronto nunca me lo dé. Por eso tan importante la soberanía de elegir lo que nosotros queremos y entender que todo es posible y que no dependo de nadie más, sino de mí mismo y de mis propias circunstancias para lograr lo que quiero. Creo que esto era básicamente lo que yo quería exponerles hoy. Voy a compartirles en este mismo video dos cosas. Lo que está acá voy a ponerlo en un blog de una forma más organizada, menos espontánea como lo hice ahora, para que vuelvan a leer el blog, entiendan un poco mejor. Y también voy a dejarles mi agenda por si quieren realmente tener una conversación uno a uno conmigo y por si quieren tener una conversación conmigo y su hijo para entender la situación. Cada caso es diferente, cada persona es diferente, cada potencial es diferente y, y nunca es tarde. Nunca es tarde, no estamos tarde para nada, nunca es tarde para crearnos, para reinventarnos y para encontrar nuestro propósito y para encontrar eso que tanto queremos hacer, esa pasión que nos va a llevar a hacer cosas inimaginables y que tanto tiempo no lo han suprimido en la cultura y en la educación. Entonces es hora de explorar esas otras partes de nosotros que no hemos explotado, que no conocemos y seguramente, no seguramente, 100% segura, que esa es la vía y esa es la forma de encontrar el mejor lugar para nuestros hijos y para nuestra generación. Así que si tienen preguntas, también me las pueden dejar acá, yo miro los comentarios luego y les puedo contestar por ahí. Entonces espero que me sigan aquí en mi canal de YouTube y también que lo exploren un poquito porque hay muchos temas interesantes de crecimiento personal, de emprendimiento, de estrés y ansiedad, de masculino o femenino, que es tan importante para nuestra energía interior. Así que los invito a que me sigan y muchas gracias por estar por acá escuchándome. Chao, chao.